Bien, ahí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Ahora, si no hay fricción, desaparece esta. No hay fricción. Acá abajo, la que está más abajo, que está colgando la cuerda. No sé si puedo bajar esto. Denme un segundito, por favor. Que quiero hacer un cambio. Ya, ahora sí, disculpen. Gracias. Estábamos entonces viendo el diagrama cuerpo libre. Ahora, el diagrama cuerpo libre de la otra cajita, la que está aquí, también ya lo hemos hecho varias veces, pero no importa. De la masa 2. ¿Qué es lo que tengo en la masa 2? Tengo su peso y tengo la tensión. Tengo M2 por G y tengo la tensión. ¿Ya? Ya definimos el otro día, conversamos que la tensión de las cuerdas por ser inextensibles son las mismas. O sea, el valor, la magnitud de esta tensión es la misma que esta tensión. Eso porque esta polea no tiene masa ni tiene fricción. ¿Ya? Polea ideal. Entonces, esta tensión es igual a esta tensión que está aquí. Que aquí le pusieron T1 y T2, lógicamente T1 igual T2. Y si se estuviéramos viendo el sistema, si estuviéramos viendo, la aceleración de 1 también es igual a la aceleración de 2. En magnitud. En magnitud. En dirección no, porque este lleva una dirección y este lleva otra dirección.
Lo mismo aquí con la tensión, entonces ponemos también módulo a la tensión. Aquí te está tirando hacia arriba y está tirando hacia vertical y este está así como casi horizontal. Entonces las magnitudes son las mismas. ¿Ya? Y ahí tenemos los diagramas de cuerpo libre. Ahora hay que definir si esto se mueve o no se mueve. Porque no sé si se está moviendo o no se está moviendo. Si no se mueve, todas las sumatorias de fuerzas son iguales a 0. Ahora, si se mueve, las sumatorias de fuerzas son iguales a la masa por la aceleración. ¿Está bien? Y ahí estamos. Ahí está la aplicación de la segunda ley. Así se aplica la segunda ley. ¿Ya? Supongo que ya terminaron de leer el apunte de estática. Ya, espero que sí. Bien, dice, en esta situación existen 3 posibles situaciones que pueden ocurrir. Que el coeficiente rosestático sea lo suficientemente grande como para que el sistema se mantenga en reposo. O sea, me están diciendo que la fricción de la caja M1 con el plano es tan grande que la cosa se mantiene en reposo. Supóngase que le pongo lija con lija, le va a costar moverse el sistema. ¿Ya? Ahora, o la otra situación es que el sistema comienza a moverse con el bloque que se encuentra sobre el plano subiendo. Y por lo tanto el otro cuerpo desciende verticalmente. O sea, este baja y este sube. O al revés, que este que está en el vertical suba y que esta cajita que está en el plano comience a bajar. O sea, son diferentes situaciones que pueden ocurrir en este ejercicio. ¿Ya? Y aquí viene el análisis entonces de cada una de las situaciones. ¿Ya? Ojo, importante, el sistema de referencia considerado aquí, fíjense, el sistema de referencia está aquí. En la caja vertical está Y hacia arriba y X hacia la derecha. Pero acá la caja está en el plano, Y está hacia arriba y X positivo hacia abajo. ¿Ya? Yo después esto lo voy a hacer con el X positivo hacia arriba, para que vean que es exactamente lo mismo. Lógicamente cambian la dirección de los vectores, cambian los signos, hay todo un cuento. ¿Pero se puede hacer con el eje hacia arriba? Sí. No hay ningún problema. ¿Ya? Aquí por efecto análisis lo hicieron con el X hacia abajo en el plano inclinado. Tienen que tener ojo como está planteado. Ahora, si no se los dan, ustedes los ponen para donde quieren y los desarrollan. Y van a llegar al mismo resultado. ¿Ya? Por eso dice, para todas las situaciones, en esta apunte se considera estos sistemas de referencia. Y les digo porque yo lo trabajo con los sistemas de referencia de aquí arriba, yo lo trabajo así. X, Y. Al revés. ¿Ya? Que por lo que le decía yo que me acostumbro, o sea, trato de no cambiarlo para, lógicamente, no complicar la vida haciendo el cambio. ¿Ya? ¿Y por qué es importante? Porque en este caso, en el que están tomando aquí en este apunte, si este sistema se mueve hacia abajo, hacia allá, A es positivo y A es positivo. Si yo lo tomo al revés, A es negativo. ¿Ya? Pero digo, aquí hay que tener mucho cuidado con la dirección, con los signos, que son vectores. Les insisto. Ya lo reté ya porque en la prueba
Los signos, no estuvieron ni ahí con los signos. Ni con los vectores tampoco, algunos. Puro escalar, ¿no? Bien, entonces aquí tienen para hacer el análisis correspondiente. Dice, en este ejemplo consideramos las masas, están los valores de masa, un ángulo dado, definido, un coeficiente roce estático y uno dinámico. Perdón, dinámico y estático. También, nuevamente les recuerdo que normalmente les vamos a dar siempre los dos coeficientes de fricción. O lo tienen que calcular, que es otro cuento. Pero se los vamos a dar los dos y ustedes tienen que saber cuál emplear. Ustedes tienen que determinar cuál emplear. Si tienen que usar el estático o el dinámico, ese ustedes tienen que definirlo. No les vamos a decir nosotros usen este. ¿Ya? Bueno, se supone que inicialmente no sabemos con qué situación. Sí, dime, Isabel. ¿Y cómo sabemos cuál usar? Va a depender de la situación. Pero, ¿qué situaciones se pueden, ¿Ah? que esté sin moverse y ahí usamos el estático? ¿O cómo? Claro, porque primero, lógicamente, van a considerar estático y si calculan, les va a dar un desequilibrio de fuerza. Y cuando hay desequilibrio de fuerza, la cosa no está estática, se está moviendo. Aquí viene aquí viene la parte, por eso les digo, eso tienen que empezar a hacer algunos ejercicios para que se den cuenta. Fíjense, aquí en el apunte está detallado, hay una recomendación bastante buena en este apunte, que yo normalmente no la uso, pero está súper buena. Dice, se supone que inicialmente no sabemos con qué situación nos vamos a encontrar, pero tenemos que demostrar, de acuerdo a los resultados, a cuál de las tres situaciones corresponde. O sea, aquí, con estos datos, no sabemos si el sistema se mueve para abajo, se mueve para arriba o está quieto. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque va a depender de las masas, va a depender de la fuerza de fricción y de todos los detalles. Todos esos detalles, del ángulo. Pues ya vimos que yo jugando con el ángulo provoco movimiento. Vimos que si juego con las masas también provoco movimiento. ¿Está bien? Entonces no sé realmente, porque va a depender de los valores que asuma el sistema. O sea, la pregunta que me está haciendo en este caso Isabel es cierta, yo no sé. Pues dice, se supone que no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar, pero tenemos que demostrar, de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo, a cuál de las situaciones corresponde. ¿Ya? Para definir si el sistema se comienza a mover, vamos a comparar las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa M1, o sea, de la masa que va en el plano, en la dirección del eje X, en la condición estática. O sea, ahora viene la respuesta para Isabel. ¿Cómo yo puedo saber? Dice comparando las magnitudes de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de masa M1 en el eje X, su condición estática. Ahí está la respuesta, Isabel. ¿Qué es lo que va a hacer? Diagrama cuerpo libre. Ya este lo había hecho yo, pero voy a borrar aquí para que esto me está metiendo entre medio. Dice que va a considerar solamente este cuerpo. Aquí está el diagrama cuerpo libre, que es el que tengo yo aquí. ¿Ya? Yo aquí voy a recalcar el sistema de referencia, lo voy a hacer como lo tienen hecho aquí para no cambiar para allá y para acá. Este es mi X y ese es mi Y. ¿Ya? Entonces, fíjense que se hace el diagrama cuerpo libre
Y, lógicamente, tengo que hacer un análisis de fuerzas de este cuerpo para ver si se mueve o no se mueve. Ya. Ahora, desde el punto de vista geométrico, de fuerzas, fíjense que tengo una tensión hacia arriba, tengo una fuerza de fricción hacia arriba. Estos dos vectores se suman, ¿cierto? Y para sumarlo pongo uno a continuación del otro. Y para abajo, ¿cuál es la fuerza que actúa para abajo? Porque si dejo solamente eso, esta cuestión se mueve para arriba. ¿Cuál es la fuerza que se opone a estas dos? Lógicamente es la componente de esta componente. Es una componente del peso, esta. Y esta componente vale m por g por el seno del ángulo. Porque aquí está el ángulo, ese. O sea, la única fuerza que empuja al cuerpo para abajo es el peso. Una componente del peso, no el peso total. Este es el peso total. Por lo tanto, si este vector, esta componente del vector, la magnitud es mayor que la suma de estas dos, esto se va a mover para abajo. ¿Ya? Ahora, si estas dos son mayores que estas, te traes para arriba. Entonces, lo que decíamos el otro día, yo tengo una caja cualquiera y tiro para acá, si no hay nada que se oponga, se va a mover hacia la derecha. Pero ahora aparece una fuerza de fricción, ya perfecto, le ponemos fuerza de fricción aquí. ¿Qué es lo que decíamos cuando empezamos a analizar la fuerza de fricción? Decíamos que si yo empiezo a tirar poquitito, despacito, poca fuerza, lo más probable es que esta caja no se mueva, porque la fuerza de fricción va siendo igual a la tensión. Pero va a llegar un momento en que la fuerza con que estoy tirando es mayor que la fuerza de fricción del sistema. Y ahí se va a empezar a mover. Nosotros cuando vimos fuerza Ross, incluso la gráfica era una cosa así, después bajaba y después se mantenía así. Todo este tramo, la fuerza de fricción es proporcional, lógicamente, a la fuerza que estoy haciendo. La caja no se mueve. ¿Ya? La caja no se mueve. Pero es proporcional, fíjense. Fíjense por qué es proporcional. Vamos a ver. Sumatoria de fuerzas en el eje X. Pongámosle M por A. Y sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Qué es lo que tengo en el eje Y? Aparece el peso de la caja y la normal. Esto igual a 0, entonces me queda la normal menos mg igual a 0, por lo tanto la normal igual al peso de la caja. Y por este otro lado, por el lado del X, ¿qué tengo? T menos la fuerza de fricción. Pongamos el lado, vamos a analizar solamente el lado estático, igual a 0. Por lo tanto, T va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Ya? T va a ser igual a la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción, fíjense, es mu por la normal. Y la normal es m por g. Por tanto, T es igual a eso. Entonces, si yo voy tirando, lógicamente, este valor es constante, está estático, mu estático. Mu sus S.
por M y por G. Este valor, supóngase que el mu estático, ya, pongámosle 0,5, por poner un valor. Pongámosle 10 kilos y 10 G. Son 10 por 10, 100 por 5, por 0,5 son. ¿Cuánto da? 0,5 por 10 por 10. 10 por 10, 100 y por 0,5. 50. Gracias por la ayuda. Entonces, fíjense que si t vale menos que 50, ¿se va a mover? Si t vale 20, no se mueve. ¿Cuándo se va a mover? Cuando t valga más que 50. Recuerden que t depende de la masa que tenga acá abajo colgando. ¿Ven? Existe una relación entre las fuerzas que van hacia arriba y lógicamente este peso. Y este peso, esta componente del peso, en rigor, lógicamente, tiene un límite, tiene un valor límite. ¿Cuál es el valor límite? Acá, como lo estoy haciendo planito, el valor límite es 50. Entonces, en este ejercicio que tengo aquí al ladito yo, si t vale menos de 50, esto no se va a mover porque esta caja, la fuerza de fricción es mayor que la tensión. Cuando la tensión sea mayor que la fuerza de fricción, lógicamente se va a mover. Y ahí está la respuesta para Isabel. ¿Ya? Una vez que se está moviendo, este coeficiente cambia. Por eso la fuerza que tengo que hacer para mantener el movimiento es menor. ¿Por qué? Porque este valor baja. El peso no va a cambiar. Pero sí la tensión puede ser más baja para moverla porque está este factor, lógicamente, más chico que el dinámico que el estático. Por eso aquí se produce este corte y ahí después se mantiene constante. Tampoco va aumentando, ¿eh? Ojo, la fuerza de fricción por eso no aumenta, porque el peso no aumenta ni el coeficiente de fricción aumenta. Ahí ya no importa qué velocidad lleve el sistema ni qué aceleración tenga. Simplemente existe una fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción depende del coeficiente, que ya es fijo, y el peso, que es fijo, que no cambia. Por lo tanto, por eso se mantiene constante aquí. Aunque tenga la velocidad que tenga, la fuerza de fricción es la misma. Eso lo dijo por ahí en los apuntes, aparecía el nombre del caballero que dijo eso. Ya. Bueno, estaba en un plano inclinado y me pasé a un plano horizontal, lógicamente, para que ustedes vean el análisis que se hace para el plano horizontal, o sea, para el plano inclinado. Pero en el fondo es eso. La pregunta me decía Isabel es eso. Esta fuerza de fricción puede tener un valor constante, máximo, si usted quiere llamarle. Por lo tanto, si la tensión es menor que este valor, no se va a mover la caja. ¿Cuándo se va a empezar a mover? Cuando esta tensión sea mayor que esa fuerza de fricción. Acá es lo mismo, lo único que es una componente del peso. Y por eso se empieza a mover, porque cuando yo empiezo a aumentar el ángulo, fíjense, este ángulo agranda, esta componente también se agranda. Y llega un momento en que esta componente es mayor que estas dos, que la tensión y la fuerza de fricción. Y la caja se empieza a mover. O sea, volviendo a mi tobogán y la pregunta inicial, si este tobogán no tiene mucho ángulo, aunque yo me ponga aquí, capaz que no me mueva, porque la fricción puede ser tan grande que no me voy a mover.
Pero si le agrando el ángulo como este, lógicamente va a ocurrir que la componente del peso de mi masa, que estoy yo cuando yo me siento aquí, va a ser mayor que la fuerza de fricción. Y por eso me desplazo. ¿Ya? Ese es el efecto. Ese es el resultado. De ahí nace el movimiento. De que la componente de mi peso, que está en dirección del movimiento, lógicamente va a ser mayor que la fuerza de fricción. Y en este caso es la fuerza de fricción más la tensión. La fuerza de fricción más la tensión. Cuando yo estoy aquí solito, es solamente fuerza de fricción para arriba. Me paro aquí y tiendo a moverme para acá, lógicamente la fuerza de fricción va para arriba. Pero hay una componente del peso que lógicamente va a ser mayor que eso. Y por eso me desplazo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Eso es lo que están haciendo aquí, y por eso tienen que revisar bien el apunte, leerlo con calma, ¿no? Irlo desarrollando. Ojo, desarrollenlo. ¿Ven? Aquí calculan la componente del peso, M1 por G por el seno del ángulo. ¿Eh? Y por otro lado tienen la tensión y la fuerza roce, ahí está, mu por la normal. Y aquí en este paréntesis, que no es paréntesis, módulo, lógicamente para que el sistema se mueva, dice, se debe cumplir que la fuerza de que este valor P1X menos T1 sea mayor que la fuerza roce. Que es lo que estaba diciendo yo aquí. Para que esto se mueva, la tensión tiene que ser mayor que la fuerza de fricción. Aquí hay dos componentes, dos fuerzas, claro, porque tengo la tensión y la fuerza de fricción, por eso hay dos. Pero el concepto es el mismo. ¿Ya? Déjenme borrar aquí un poquito, no, estoy tapando. Perdón. Por eso dice, para que el sistema se mueva, se debe cumplir que la componente del peso en X, aquí en este caso menos la tensión, aunque en módulo absoluto no importa, sea mayor que la fuerza de roce, estática. ¿Ya? P1 y T1 se restan en esta situación porque estamos considerando siempre que tendrán sentido opuestos. Claro, la fuerza de fricción siempre va a tener sentido opuesto al movimiento. ¿Ya? Si T1 tira para allá y se mueve, la fuerza de fricción va para el otro lado. Ojo. ¿Ya? Y en este caso esa es la componente del peso, que va para atrás. ¿Ya? Bueno, ahí está con los números, numéricamente, los valores indicados, por lo tanto ahí se calcula un valor que es menor que la fuerza roce. Por lo tanto, no se mueve. ¿Sí? O sea, yo tengo que calcular la fuerza de fricción máxima y tengo que calcular las componentes, las sumatorias del peso y de las tensiones y lo comparo. Si son menores que eso, no se va a mover. Si son mayores, se va a mover. ¿Qué pasa cuando está en el límite? Hay que desparrar. Cuando son iguales, uy, ahí sí que ahí se pone interesante. Cuando esto es mayor o menor, ¿sí? Por ahora. ¿Se entiende o no? Ahí está numéricamente. ¿Eh? Oh. Bueno, aquí está la situación 2. Cambian los valores, ojo, cambiaron los valores, cambiaron todos los valores, por eso hay que hacer un ejercicio nuevo. Aunque el planteamiento de la ecuación es la misma. Cambian los valores, cambian las magnitudes. ¿Ya? Pero ojo, hacen el mismo desarrollo, como Px menos T1
vale 254 newton, es mayor que la fuerza roce que vale 243. Entonces el sistema comenzará a mover si se puede calcular la aceleración que quiere el sistema. ¿Ya? O sea, hay que hacer un análisis para ver si se está moviendo. ¿Ya? Dice, asumieron que el bloque de masa M1 desciende, o sea, baja, que al calcularla debería dar positiva. Esa es nuestra suposición. Si es que da negativa, quiere decir que va subiendo. Pero si la aceleración da negativa, sí que va subiendo. Porque nosotros asumimos que va bajando. Si yo asumo que va subiendo y me da negativo, quiere decir que va bajando. Es todo el cuento. ¿Ya? Ahí está, pues. Ahí está la cosa. Bueno, aquí está la nueva situación con los nuevos valores y todo el cuento. Ahora, está el análisis individual. ¿Ya? Ahí están los valores obtenidos. Y en el ejemplo 3 dice, consideremos la inclinación de 30 con otro coeficiente de fricción. Y nuevamente tenemos que decir para dónde va. Fíjense, aquí le dan al tiro la pauta. Esto yo nunca lo hago. Esto lo hago yo, lo calculo y esto me sale solito cuando voy calculando. Aquí ya le están dando que hay que hacer ese cálculo. Bueno, no hay problema. Pero tienen que entender qué significa PX, qué es lo que significa T1. Eso tienen que tenerlo clarito ustedes. Y ahí comienzan a calcular y lógicamente van a demostrar que la cosa va para el otro lado. ¿Ya? Por eso este ejemplo para nosotros es muy, muy, muy interesante, porque en el fondo nos permite ver todas las situaciones. No se quiere mover esto. No se va a mover. No se va a mover. Ahí empezó a mover. ¿Ya? Ahí está. Le insisto, esto es súper bueno, súper entretenido, porque ustedes pueden poner valores. Y la idea de esto es que ustedes pongan una situación, le pongan los valores y lo bueno, lo interesante es que lo desarrollan numéricamente y después lo comparan. Si les da o no les da. Sin roce, esta cuestión se mueve al tiro. Algunos lo hacemos. Hay un punto de equilibrio, sí, cuando las fuerzas son iguales. No se mueve. Llega por otro lado. Por ahí. También se está moviendo. ¿Dónde está el punto de equilibrio cuando no hay roce? Súper entretenido también. También es pregunta profesor. ¿Cuál es el ángulo para que esto se mantenga en equilibrio? ¿Se podrá calcular? ¿Sin fricción? ¿O siempre se está moviendo? Ya. Bien. Hoy día no van a estudiar porque ya sé que tienen programas ratos y que no van a repasar. Pero es importantísimo que lean en los apuntes y los vayan desarrollando paso a paso. Ahora, si no entienden alguno de los pasos, lógicamente lo conversamos. ¿Ya? Lo vamos a conversar. Pero me interesa que lo vean ustedes primero, que ustedes vean, traten de entenderlo para que lógicamente vamos viendo qué es lo que ya le está faltando desde el punto de vista de concepto para yo poderlo ayudar. A la primera prueba les dije lo mismo y ninguno preguntó, ninguno hizo nada. Y algunos escribieron puras patas de gallo, ¿no? El ejercicio 12 de la prueba no estaba difícil, pero tampoco estaba fácil conceptualmente.
una interpretación. Nosotros habíamos hecho uno parecido. Estaba en la guía, era bien parecido. Y lo habíamos hecho en clase para poder determinar la dirección de los vectores de aceleración tangencial y aceleración radial. ¿Ya? Acá también tienen que hacer ejercicio porque es la única forma. Después le vamos a poner doble masa, le vamos a poner una masita arriba de la otra. Y nos falta trabajar con poleas, poleas libres que le llamamos. Y ahí cambian. Ahí en las poleas libres, lo único que cambia, fíjense, es esto. La tensión T1 es diferente a la tensión T2 y la aceleración 1 es diferente a la aceleración 2. Así que ahí nosotros hacemos un trabajo matemático y establecemos unas relaciones, donde lógicamente la aceleración es de uno, el doble la aceleración del otro. Por lo tanto, la tensión de uno es la mitad de la aceleración del otro. O sea, la fuerza del otro. Pero eso lo hacemos en un ejercicio para que vayan viendo y ahí vemos qué pasa con las famosas poleas. ¿Ya? Bien, pues, muchachos, no sé qué más hablar de hoy día porque están todos más callados que me digo que están. Profe, Sí, dime, María. respecto a esta materia y todo eso, ¿hay algún libro en la bibliografía disponible o acá dentro de las páginas de los que recomiendan para esta unidad en concreto? En concreto, Sí, tiene el libro de Gustavo Gonzalo Searse Mankin, capítulo 4 y 5, que está todo. Tiene esta simulación de Interactival. En la plataforma yo le tengo 2 simulaciones más de la FED que pueden trabajar. Y lo que te decía, están los manuales, o sea, están las guías de estudio de estática y dinámica como la que estamos viendo recién. Ayer mismo la de estática. Ahora, si necesitan más material, me pides por ahí, te busco más material. ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, bien, muchachos. Estamos bien por hoy día, yo creo, sí, para que ya descansen y puedan